Señoras y señores, tenemos cosas importantes que conversar. Vamos a entrar ahora en materia que a ustedes les importa mucho, porque son temáticas que tienen que ver con algo que el mundo vivió y nosotros como planeta Tierra lo vivimos intensamente. Y hay algunos que creen y que piensan que la pandemia pasó, y pareciera que no, porque la Organización Mundial de la Salud consideró que la pandemia de COVID-19 se mantiene como una emergencia sanitaria de alcance internacional, porque sigue siendo, comillas, una enfermedad infecciosa peligrosa que puede causar daños considerables. Y es por eso que estamos con un académico de la Pontificia Universidad Católica, director del Instituto Milenio e Inmunología, una persona que ha estado con nosotros en otras ocasiones, un doctor que de esto sabe y mucho, para preguntar exactamente todo respecto de esta pandemia. El doctor Alexis Kalergis. Doctor, muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros y fundamentalmente por llevar respuesta a muchos interrogantes que el mundo se hace, porque parece que el mundo nos parecemos en general, ¿eh? Uno se preocupa de ciertas cosas en la vida cuando nos afecta la salud. Ahí uno dice, ¡uy, qué importante la salud! Hay cosas que no tienen ninguna relevancia comparado con tener buena salud. Y ahora hay una suerte, pensamos algunos, como de desidia, de relajo, más bien la palabra relajo respecto de la pandemia. ¿Sigue siendo un tema muy relevante esta pandemia a nivel mundial? Bienvenido a Conectados, doctor. Sí, bueno, ¿cómo está Jorge Simonei? Felicitaciones por su programa y por seguir dándole espacio a estos temas que son tan importantes. Por supuesto, la OMS, en base a las cifras que se están planteando en varios países a raíz de la diseminación del virus, hace poco decidió mantener la denominación de pandemia a la situación del coronavirus. Ahora, hemos visto cómo durante estos 3 años que lleva este virus circulando por el planeta, gracias justamente al trabajo mancomunado que ha hecho la ciencia y la medicina, hemos contado con vacunas y otras tecnologías que han permitido, primero que nada, comprender la enfermedad, diagnosticar la enfermedad, tecnologías relacionadas con el diagnóstico y, por supuesto, las vacunas que hemos visto han demostrado ser seguras y efectivas en ayudar a controlar la pandemia en diferentes países. Ahora, lamentablemente no todos los países tienen el mismo nivel de avance en la vacunación, y aquellos que tienen menor nivel de avance en la vacunación siguen sometidos a situaciones que han sido preocupantes. Hace poco vimos la situación en China, por ejemplo, y también otros países que lamentablemente han tenido un avance, yo diría, menos completo de la vacunación en su población. La OMS en algún momento refirió que digamos que el porcentaje de vacunación global que se necesitaba para sentirnos ya con la inmunidad de rebaño era un 70%. Hoy día se habla de un 68%. ¿Estamos cerca de esa inmunidad global o se percibió esto de manera equivocada cuando se habló de un 70%? ¿No es suficiente? ¿Qué consideras tú? Bueno, lo que hay que recordar, Simone, es que, como usted dice, los números que se plantean dependen de cada microbio, ¿verdad? En el caso del coronavirus, es un virus que es bastante nuevo. Este coronavirus es un virus que estamos conociendo. Si hubieran pasado 3 años y ha aparecido una eternidad estos 3 años, para los tiempos de la ciencia es un tiempo bastante corto. Claro. Y la efectividad de la inmunidad de rebaño depende de cada microbio. Hemos visto, por ejemplo, que en nuestro país, donde tenemos una cobertura de vacunación con el primer esquema bastante alta, sobre el 90% de la población objetivo, y con dosis de refuerzo, que en el caso del primer refuerzo está sobre el 80%, hemos visto que ese nivel de inmunidad se ha traducido en resultados bastante alentadores en términos de caída de los casos graves, de las hospitalizaciones, de los fallecimientos, y también hemos visto que lentamente han ido disminuyendo los casos, pero lamentablemente vemos también que día a día siguen falleciendo personas, compatriotas, justamente por su condición quizás de subinmunización y quizás también algunas comorbilidades que lo hacen más susceptibles a la infección con el virus. Por lo tanto, es fundamental que sigamos las recomendaciones que entregan
las autoridades sanitarias en torno a estar al día con nuestro esquema de vacunación, porque en la medida que logremos un nivel de vacunación poblacional satisfactorio, como indica Simonei, empezaremos a ver acercarnos al final de la pandemia. Doctor Kalergis, hay algo que por lo menos a mí me preocupa, que tiene relación con que con la aparición de la pandemia, los países lo que hicimos, muchos, fue cerrarnos, ¿no es cierto?, para cuidar cada uno su población, producto de que es una pandemia. Dado que esto todavía no es algo que haya pasado, que haya una situación de tranquilidad, sino que hay que estar muy atento, uno se pregunta, bueno, claro, mi país, el país de la gente que nos ve a través de Conectados, están tomando medidas adecuadas pero si otros no toman esas medidas, y en el mundo de hoy, donde las fronteras se abrieron y donde la gente comenzó nuevamente a viajar por distintos motivos, ¿cuánto influye el no tener una decisión bastante más global respecto a cómo enfrentar el COVID? Bueno, influye muchísimo, usted tiene toda la razón. Hay obviamente recomendaciones que hacen organizaciones multilaterales como la OMS, por ejemplo, y esas recomendaciones van en torno a el seguimiento, diagnóstico, seguimiento de los casos, pero principalmente hoy en día, gracias a que la ciencia llegó con vacunas, incluso antes del año que la pandemia se haya iniciado, las recomendaciones principales van en torno a las coberturas de vacunación. Si hay países que tienen una inmunización subóptima, es decir, las tasas de vacunación de su población son inferiores a lo que se refería Simonei, lo que se requiere para lograr la inmunidad poblacional, por supuesto que el virus va a circular, puede generar variantes a raíz de esa circulación, y por supuesto va a causar casos de enfermedad, y en algunos casos enfermedad grave o fallecimiento en las personas que estén subvacunadas. Así que por supuesto que necesitamos que ocurra este fenómeno que hemos denominado desde la academia la equidad de la vacunación. En la medida que logremos una vacunación equitativa a nivel global, de esa manera vamos a lograr controlar definitivamente la pandemia, y sabemos que hay dos elementos. Primero, el desarrollo científico que condujo a vacunas seguras y efectivas, pero también se requiere un mensaje de cada uno de estos países para poder promover que la población pueda acceder voluntariamente a la vacunación. Hay un tercer elemento que tiene que ver con el acceso. No todos los países tienen el mismo acceso a las vacunas, y por lo tanto acciones multilaterales que promuevan el acceso a vacunas efectivas para los países que han avanzado poco en la vacunación es fundamental para poder realmente controlar esta pandemia. Doctor Kalergis, le queremos pedir un favor, tenemos que hacer una pausa y luego de la pausa seguir conversando con usted, por favor. Muchas gracias. Por supuesto, Jorge, ningún problema. No, gracias. Conectados. Estamos conversando con el doctor Alexis Kalergis respecto de avances de esta pandemia en el mundo entero. Hay varias veces, en varias oportunidades usted ha mencionado los subvacunados. ¿A qué se refiere, doctor, antes de que continuemos con la conversación? Claro, nosotros y otros grupos en el mundo, en particular conectados con otros países, con Estados Unidos, Europa y países en Asia como China, hemos observado que justamente la inmunidad que inducen las vacunas, todas las vacunas, tienen una duración. Y esa duración es aproximadamente de 6 meses, y luego de esos 6 meses se hizo necesario lo que conocemos como dosis de refuerzo. Entonces, la adhesión al refuerzo de la inmunidad, que ha sido requerido para todas las vacunas que se han utilizado, mantiene las tasas de protección a un nivel que realmente disminuyen o previenen el desarrollo de enfermedad severa causada por el coronavirus. Si las personas no han recibido su dosis de refuerzo, están inmunizadas porque recibieron el primer esquema de vacunación, pero están subinmunizadas en el sentido de que al no recibir las dosis de refuerzo no han logrado la inmunidad necesaria para protegerse con el virus. Entonces, por subinmunización yo me refiero a personas que podrían haber recibido dosis de refuerzo,
y no lo han hecho, y es importante que lo hagan porque este virus tiene varias particularidades. Primero, puede ser muy grave o mortal. Segundo, ya sabemos que hemos visto variantes, muchas variantes. Ahora hay una cantidad importante de subvariantes que derivan de la variante Omicron, que es la principal. Y esos cambios que sufre el virus como proceso de su replicación y de la infección de las personas, esas variantes pueden ser capaces de evadir la inmunidad que generan las vacunas. Por eso es que es tan importante, en primer lugar, estar inmunizados de manera óptima, es decir, no estar subinmunizados, y en segundo lugar, que contemos con vacunas formuladas con las variantes, y hoy en día afortunadamente contamos con vacunas formuladas con, en este caso en particular, con la variante Omicron, que es la que circula de manera principal en varios países, en gran parte del mundo. Usted es un experto. Yo quiero insistir y quiero ser reiterativo lo que le señalaba antes. Supongamos que hoy día lo que ocurre, la gente empezó a viajar, ¿no es cierto?, a ir de un país a otro por distintos motivos. Se sube en un avión donde antes había que utilizar sí o sí mascarilla. Una persona, yo, que me he colocado mis vacunas, más la de refuerzo o bivalente, como se ha denominado en Chile. No sé si se denomina igual en otras partes del mundo. Y tengo a mi lado a alguien que no se ha colocado la de refuerzo. El riesgo es para mí, el riesgo es para los dos. ¿Cómo enfrentar ese tema que es muy relevante? Pero, Jorge, uno puede seguir ocupando mascarillas. Las mascarillas son voluntarias. Yo creo que si las personas tienen mascarillas a la mano, yo personalmente, cuando estoy en lugares, digamos, actualmente donde hay muchas personas, aglomeración de personas, y tengo una mascarilla, me la pongo. Yo creo que es bueno seguir ocupando mascarillas porque no solamente protegen contra el coronavirus, sino contra otros virus, el virus de influenza, el virus sincicial, etcétera. Así que las mascarillas son simples, son baratas, no ocupan mucho espacio en la chaqueta o, no sé, en un bolso. Entonces, yo siempre ando con una mascarilla. En segundo lugar, si usted está vacunado, como me indica, con su tercera dosis de refuerzo, que sería la bivalente, probablemente tiene niveles de anticuerpos y células inmunes capaces de reconocer al virus, y probablemente si se contagia va a desarrollar un cuadro leve, ojalá sin síntomas, pero lo más probable es que gracias a la inmunidad protectora que induce las vacunas no se enferme de manera digamos, sintomática o grave. La persona que está subinmunizada, es decir, porque no se inmunizó, no ha recibido vacuna, o que no ha reforzado su inmunidad, puede enfermarse de manera grave y requerir incluso hospitalización, porque el virus, como mencioné hace unos minutos, cambia, y también la inmunidad va bajando en el tiempo. Es algo que no ocurre con todas las vacunas. Todas las vacunas tienen un periodo de duración de la inmunidad, todas son distintas. Por lo tanto, es necesario que si la autoridad sanitaria de cada país indica que es recomendable reforzar la inmunidad por medio, en este caso, de la vacuna bivalente, la vacuna que tiene la variante Omicron, hay que hacerlo, porque de esa manera tenemos niveles de protección inmune mejores que si no recibiéramos esa vacuna. Ahora, doctor, se ha notado también en el último tiempo, como lo comentaba Jorge, una clase de actitud relajada frente a esta pandemia, y pese incluso que la OMS nos sigue manteniendo en grado de alerta. Esto es por la vacunación, esto es porque ya sentimos que se convirtió en otra influenza. ¿A qué se debe y cómo se podría, digamos, que ayudar a que la población tome más conciencia al respecto? Bueno, Simone, ese es un punto interesante. Primero que nada, decir claramente que esto no es una influenza. O sea, la cantidad de fallecimientos en el periodo de tiempo que ocurrió la pandemia por el coronavirus es mucho mayor de lo que ha causado nunca en la historia de la influenza, en el mismo periodo de tiempo, me refiero. En Estados Unidos, más de 1 millón de personas fallecieron a raíz del coronavirus. Así que lamentablemente se instaló ese concepto de compararlo con la influenza cuando en realidad son virus distintos, y en personas que no están inmunizadas correctamente, el virus puede ser mortal. Por lo tanto, es importante definir que el virus no se ha ido pareciendo a la influenza, sigue siendo el coronavirus, sigue siendo capaz de inducir enfermedad grave
o incluso fallecimiento en personas susceptibles. Y lo que hemos visto, y ahora en esa segunda parte le encuentro toda la razón, es que gracias a que la ciencia aportó con el desarrollo de vacunas seguras y efectivas, hemos visto que el virus tiene menor efecto dañino en la población, porque las poblaciones de varios países están en su gran mayoría bien vacunadas. Y como resultado de esa alta tasa de vacunación, las personas están protegidas y vemos que el virus tiene frente a personas inmunizadas un efecto más leve. Y por eso es que quizás está esta sensación o esta percepción de que el problema ya pasó. Pero pasó o está pasando gracias justamente a que hemos logrado tasas de vacunación en países donde no se ha logrado una alta tasa de vacunación o una alta tasa de vacunación con dosis de refuerzo, como por ejemplo China. Se observó que cuando ese país abrió y levantó las restricciones, los casos se dispararon, y casos graves con colapso en hospitales, etcétera. Y lo mismo ha pasado en otros países donde las tasas de vacunación lamentablemente no son lo suficientemente altas. Pero hay un tercer elemento, disculpe Jorge, un tercer elemento que tiene también que ver con el hecho que son 3 años, sin duda estamos cansados y cansadas del tiempo que ha pasado en torno a este problema que nos ha afectado no solamente la salud, también la salud mental, la economía, la educación, la parte emocional. O sea, hay personas que por 2 o 3 años han estado lejos de su familia. Entonces, queremos olvidarnos de la pandemia, y la mejor manera de olvidarnos de la pandemia es que podamos estar todos y todas al día con nuestro esquema de vacunación. Yo creo que lo que estamos hablando y lo que tú estás señalando es muy relevante, porque usted sabe que este programa lo ven en muchos países de distintos continentes, con realidades distintas en cuanto, por ejemplo, al acceso a la vacuna. Tú estás señalando, la vacuna es relevante, la vacuna es importante. Hay países y hay gente en nuestro mismo país que dice, no, estamos más relajados, hoy día se hace el llamado para el bivalente, y la verdad es que hay gente que podría, por edad, por grupo etario, colocarse, no se la están poniendo porque no, ya estoy bien. Por eso yo creo que lo que usted está señalando es muy relevante para todos los países que nos ven en distintos continentes. Y la pregunta es, ¿estas dosis de refuerzo van a ser anuales? ¿Vamos a tener que colocarla año a año? Mi expectativa es que esto sea un programa de vacunación en todos los países, como ocurre con la influenza. En ese sentido, un poco lo que decía Simonei, desde el punto de vista de cómo se aborda de salud pública esta enfermedad, lo lógico sería que nos reforcemos la inmunidad año a año, como lo venimos haciendo hace varios años con la influenza. Nos vacunamos contra la influenza una vez al año, justamente porque hay distintas cepas de virus de influenza que circulan. Lo mismo va a ocurrir con el coronavirus. Hoy día es Omicron, no sabemos cuál va a ser la próxima variante, y las vacunas se deberían ir actualizando de manera que recibamos, a mi juicio, un refuerzo de inmunidad probablemente una vez al año, como ocurre con el caso de la influenza. Y lo más importante, Jorge, es decir que las vacunas han demostrado ser capaces de manera segura prevenir una enfermedad que fue muy mortal. Y como usted dice, los países que tienen alta tasa de vacunación han ido saliendo y han ido volviendo a la normalidad desde el punto de vista de salud pública, desde el punto de vista sanitario. Pero los países que están más retrasados por distintas razones, a veces no es un problema de acceso, simplemente un problema de cómo la ciudadanía, la comunidad recibe la vacuna. Y por eso es que es muy importante programas como el suyo, que permiten justamente transmitir, hablar de la evidencia científica que respalda el uso de las vacunas, como también la mascarilla. O sea, correcto. Yo quisiera repetir el punto. Si estamos en situaciones de aglomeración, sobre todo en el periodo invernal, ¿verdad? En el hemisferio norte, muchos países que ven su programa están en el hemisferio norte, en situaciones de aglomeración, es recomendable seguir usando mascarilla. Perdón, alguien que nunca se ha vacunado, ¿sirve que comience a vacunarse ahora? Por supuesto. Okay. Alguien que nunca se ha vacunado, es fundamental que se vacune, porque es probablemente una de las pocas personas en países con alta tasa de vacunación que actúa como una suerte de nicho, un espacio que le queda al virus para reproducirse y replicarse, porque al no tener inmunidad
es más susceptible a la infección, es más susceptible a la replicación viral, a la multiplicación del virus en su cuerpo. Entonces las personas que no han recibido vacuna, es muy importante que lo hagan. ¿Y las personas que no han recibido vacuna y han tenido el virus, tienen un espacio de inmunidad natural o no es así? Porque también se habla de eso. Es bueno desmentir estos mitos y saber si es verdad o no. Es muy importante. Hemos visto, la ciencia ha ido reportando resultados de cómo la inmunidad natural también puede ser protectora. Pero también sabemos que los países que abordaron este tema, que abordaron los brotes iniciales de coronavirus por medio de la inmunidad natural, fallaron. El mejor caso de eso es Inglaterra, ¿verdad? Cuando empezaron con una política de las personas se inmunicen de manera natural por medio de la infección, esa política fue bastante negativa y fracasó. Entonces, las personas que se han infectado con el virus no tienen la inmunidad óptima que promueve la vacuna. El virus manipula la respuesta inmune de manera que enferma a las personas, porque manipula la respuesta inmune, y por lo tanto lo más probable personas que se infectaron y desarrollaron inmunidad natural contra el virus, lo más probable es que esa inmunidad no sea la óptima que necesitamos contra el coronavirus. Por eso es que la combinación de vacunación e infección genera la mejor inmunidad contra el virus. El doctor Alexis Callegis, académico de la Pontificia Universidad Católica, director del Instituto Milenio e Inmunología. Como siempre queremos agradecerle esta información que es tan relevante, que es tan importante para algo que nos preocupó al mundo entero y nos deberá seguir preocupando. Usted ya lo ha señalado, son muchas la gente, las personas que han fallecido producto de esta situación. No debemos soltar la mano, al contrario, mientras mejor información manejemos, mejor, y la información la ha entregado el doctor. Un abrazo y muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge y Simone, que esté muy bien. Igualmente. Igualmente, gracias. Es importante porque muy claro, además, yo reitero que el desconocimiento muchas veces lleva a no tomar las medidas adecuadas y los resguardos. Y ya, por ejemplo, en el hemisferio sur, estamos terminando el verano, va a llegar el otoño, hay más aglomeraciones, vivimos más encerrados y evidentemente la posibilidad de contagio. Por lo tanto, si hay vacuna y le toca la vacuna, vacúnese. Y se está cuidando usted y está cuidando al resto. Pausa y volvemos.